¿Por qué los religiosos son religiosos? Esta es una de las preguntas que vamos a intentar resolver en este vídeo. Principalmente voy a hacer una crítica a esas personas religiosas que pretenden ir de salvadores y que aman al prójimo y que dicen que son religiosos simplemente porque aman a sus hermanos o aman a el resto de personas. La realidad es que el ser humano es un ser egoísta. Principalmente empieza pensando sobre sí mismo. Cuando tiene lo suyo resuelto es cuando empieza a pensar en los demás. Es decir, el ser humano es egoísta por naturaleza. Principalmente miramos lo privado, miramos lo que es necesario resolver bajo lo que llamamos yo, porque lo que llamamos yo no es simplemente nuestra persona, sino también puede ser también nuestra familia. Y es que la realidad es esa. El cristiano o el religioso, sobre todo en religiones monoteístas, lo que pretende no es salvar al prójimo, no es asumir la realidad del otro, sino lo que pretende es salvarse a uno mismo. Poniendo el ejemplo concreto del cristianismo, se utilizan dos conceptos contrapuestos para utilizar esa publicidad dentro de la religión para que haya más gente. ¿Cuál es la estrategia de marketing que utiliza ese cristianismo? Pues simplemente es la capacidad de decir o te salvas o pecas, o eres bueno o eres malo. Es decir, te polariza, te moraliza y esa es la capacidad que tiene el cristianismo para engañarte y decir, vale, soy una persona que no tiene ningún objetivo en la vida ni sé cómo manejarme dentro de lo que sería el caos de la realidad. Por lo que necesito una ética, necesito una moral que me diga y que me señale lo que es bueno y lo que es malo. Pero eso es lo que utiliza, esa es la estrategia de la religión que utiliza para manipularte. Y es que necesita seres que obedezcan según unas normas éticas preestablecidas. Y es totalmente aceptable, ¿no? No tiene por qué todo el mundo seguir reglas distintas o no asumir ninguna religión. Pero que sepas, religioso, que eso es lo que utiliza el cristianismo, por ejemplo, para dividir tu realidad. Dividir entre lo que es bueno y lo que es malo, asumiendo directamente consecuencias que no tienen por qué ser realmente así. Pero la cuestión de todo esto no es criticar esa posición, ¿no? Que asume la gente que está perdida en la vida, que no tiene un propósito y que asume las realidades del cristianismo, pues lo que quiero decir es que es realmente defendible. No tienes por qué seguir una filosofía crítica o un pensamiento crítico sin adscribirte a ningún tipo de religión, sino que si te quieres adscribir a ese tipo de religiones, pues no tienes ningún problema, no tiene ninguna injustificación, ¿no? Pero la cuestión, lo que quiero criticar, sobre todo en este vídeo, es la posición que te hace creer la religión. Uno de sus argumentos principales son que debes amar al prójimo, que la colectividad es lo más importante y eso es algo totalmente mentira. También lo podemos aplicar a cualquier gobierno político que pretende poner la colectividad sobre lo individual. Y es que eso no parte de ahí. Al igual que el derecho no parte de la colectividad, sino que parte de la defensa de las libertades de cada individuo, no parte de esa aspiración a esa justicia social que realmente es falsa, es una idealidad, es un idealismo. Y ese es el problema, que te venden como que eh, no, nosotros los cristianos somos amantes del prójimo, debemos hacer siempre la búsqueda de ese otro yo para ayudarnos mutuamente, etcétera. Y la verdad es que no es así. El cristiano que se hace cristiano generalmente no es por amor al prójimo, es simplemente por la búsqueda de la salvación de uno mismo. De ahí es donde decía la contraposición entre salvación y pecado, ¿no? Em, la gente incluso no busca la salvación por la salvación, sino que la gente busca la salvación para evitar el pecado. Es decir, no buscamos el bien por sí mismo, sino que buscamos el bien para evitar el mal. Y esa es la diferencia fundamental que nos permite conocer cuál es la estrategia que utiliza muchas de las religiones para adscribir a más miembros, para conseguir más miembros.
Y esa es la capacidad que tiene la religión, porque dictamina lo que es bueno y lo que es malo directamente para conseguir personas que están perdidas en la vida. ¿Quiere decir, de nuevo, que no tenga ningún sentido? Pues no, tiene mucho sentido, ¿no? Hay gente que está perdida y que incluso hacía cosas malas, pero cuando se unió a una religión, pues cambió su perspectiva, incluso ofreció más bondad al mundo. Pero la cuestión a la que voy, donde quiero ir, lo que quiero defender en este vídeo, es que toda acción viene fundamentada por la búsqueda de nuestro egoísmo, por la búsqueda o la salvación o la supervivencia de nuestro yo. Y es algo que es realista. Las religiones que pretenden basar todo en la colectividad o en el amor a lo social como el objetivo final es simplemente un idealismo, porque falla simplemente porque intenta poner en la realidad algo que no le pertenece. Ningún ser vivo busca esa colectividad social sin haber buscado simplemente primero su salvación, su propia supervivencia. Y realmente en el ser humano sabemos que es así. Es que el ser humano no busca lo social como algo perfecto. Sí, hay mucha gente que son idealistas, que no viven en la realidad y que quieren poner lo social por encima de lo individual, pero la realidad es que lo individual se superpone sobre lo social. Y es que hasta el acto más bondadoso que podamos hacer a los demás no es más que la búsqueda de la satisfacción de nuestra propia felicidad. Y eso es algo muy verdadero y muy realista sobre todo. Para mí la verdad debe ir siempre asociada a lo real. Y es que eh, la mayoría de fantasías en las que caemos cuando describimos la realidad es simplemente fantasías idealistas, con las que pretendemos decorar la realidad de forma artística, pero la realidad no habla ese lenguaje. La realidad es dura, la realidad es triste, la realidad es alegre, pero la literatura, el arte, lo que hace es destacar cada una de esas características. Véase, por ejemplo, la tragedia, lo que pretende destacar es la tristeza, ¿no? De la realidad, y por eso se hace tan destacable. Y de hacerse tan destacable es por eso mismo por lo que se convierte en idealista, porque el idealismo lo que hace es exaltar cada una, bueno, cada una no, alguna de las características de la realidad para hacerla más palpable. Por eso es idealista. El realismo, sin embargo, parte más de una visión en la que hay varios conjuntos de cosas, hay varios detalles incluidos dentro de una realidad, ¿no? Y es que no puede ser eh, la realidad algo totalmente cómico o algo totalmente trágico, sino que combina las dos, ¿no? Incluso no solo esos dos elementos, sino muchos más, ¿no? Entonces, la realidad a la que voy es que em, los religiosos no buscan eh, ese objetivo social de justificar su adscripción a una realidad religiosa porque quieran demostrar el amor a los demás, etcétera, sino que en realidad todo va en consecución de su propia felicidad, va en consecución de conseguir su salvación, evitando ese mal. Incluso realmente no queremos el bien por sí mismo, sino que queremos el bien por evitar el mal. Y ahí es donde está escondida la verdadera naturaleza del ser humano. Evidentemente, con esto no quiero decir que lo social o ayudar a los otros o respetar al otro no tenga ningún sentido. Claro que lo tiene, pero lo que quiero decir es que la causa de lo colectivo es lo individual. La causa de amar al prójimo no es más que primero haber tenido esa salvación individual o esa felicidad individual. Por lo que decir que la causa de la felicidad o la causa de la creencia religiosa es lo colectivo es no más que ser un idealista. Eso es lo que quiero defender. Y es que eh, no solo es caer en un idealismo, sino es caer también en una hipocresía total. Y esa es la hipocresía que viene dada por los idealismos. La hipocresía no es más que la realización del idealismo. Por eso digo que a veces es mejor tener amigos que sean realistas contigo y te digan las cosas a la cara, porque
tener amigos idealistas a tu alrededor, tener amigos hipócritas, lo que hacen es nada más que ponerte en esa situación donde no sabes, al fin y al cabo, lo que es real y lo que no es real. Y cuando no sabes diferenciar lo que es real de lo que es falso, pues acabas cayendo en una depresión de la realidad, donde no tomamos ningún tipo de acción y solo dejamos dejarnos influir por ese entorno idealista, en ese entorno hipócrita. Por lo que cuidado con las personas con las que tienes alrededor, porque puede ser que no sean realistas contigo. Y cuando no tienes personas realistas contigo, no tienes personas verdaderas. Así que no es solo hablar de religión lo que hablamos en este canal, sino que también hablamos de cosas que participan de la vida cotidiana. Porque la misión de la filosofía es exactamente esa. La filosofía, como yo la entiendo, no es simplemente discutir sobre ideas, sino que es también buscar esa aplicación real. No es simplemente hablar de cosas complejas que no tienen ningún sentido sin aplicarlos a la realidad. Y es que lo que se pretende con esta filosofía que yo defiendo, esa filosofía realista, es buscar las causas de nuestras acciones. Y es que la causa de nuestra religiosidad, la causa de nuestra adscripción a una religión no es el amor al prójimo, sino que es la búsqueda de nuestra salvación. Presentándonos en esa dicotomía entre la salvación y el pecado, lo que buscamos es la salvación para evitar ese pecado, no la salvación por sí misma. Eso, si lo traspasamos a una ética o a una moral común, no necesariamente religiosa, es decir, por ejemplo, la que podría tener cualquier estado, pues realmente entendemos que no buscamos el bien por sí mismo, sino que buscamos el bien simplemente para salvarnos. Es decir, que cuando no eh, queremos hacer daño al otro, no lo hacemos porque realmente no queramos hacer daño al otro, sino porque realmente no queremos ir a la cárcel, no queremos tener algún problema, sino que lo que queremos es estar tranquilos. Y para estar tranquilos, necesariamente debemos hacer eso. Toda pretensión de idealidad no es más que una realización de la hipocresía en el ser humano, ya que cada ser humano es egoísta. Cada ser humano busca la salvación de lo que pertenece a su yo. El yo no es simplemente cada una de nuestras personas, sino el yo también significa de lo que nos apropiamos, nuestras propiedades, como puede ser cualquier terreno, cualquier casa e incluso nuestra familia. Nuestra familia es algo que pertenece a nuestro yo, por lo que generalmente nuestra familia es mucho más importante que el Estado o que cualquier sociedad entendida en su conjunto. Porque la realidad es que la sociedad no te va a defender a ti cuando te encuentres en algún problema, sino que te tienes que buscar las castañas, ¿no? Y es que, al fin y al cabo, la realidad es esa. Estamos acostumbrados a tener ese estado perfecto donde pensamos que estamos protegidos por la ley, pero la realidad es que cuando vienen problemas, la realidad no te soluciona eso tan fácil, la realidad social, sino que al fin y al cabo debes aprender a vivir. Y la vida es no solo seguridad, sino que la vida es caótica, la vida tiene ese tipo de características que no son siempre positivas y no son siempre garantes de nuestra seguridad, sino que al fin y al cabo debemos aprender a vivir y aprender a vivir necesita de una visión realista, porque la visión idealista lo que hace es apagar la vida, es falsar la vida, es como tratar de maquillarla con algo que no pertenece a su esencia.